Durante el 2017, llevaba ya unos 6 meses terminando una pasantía en un bufete de abogados local. Fui practicante para asistente legal como parte de un equipo de anticipos para una empresa de biodiesel del estado. Esa no era mi única tarea, pero sí había sido para la que me habían contratado formalmente. Sin embargo, durante mi periodo de inactividad, estuve participando en varios equipos durante todo el año. Eran principios de febrero cuando llegó una llamada. El local de biodiesel tenía un nuevo dueño y quería cambiar ciertas cosas. Nuestros trabajos eran seguros, pero él quería hacer algunas inversiones. Nuevas plantas de fabricación, 2 en Missouri y 1 al oeste, dentro de un rango de distancia razonable desde sus almacenes. El único problema era que no había propiedades para construir. Esto podría resultar en un negocio multimillonario, pero no teníamos una propiedad para firmar. Bueno, no teníamos hasta que me di cuenta del área que estaban mirando. Mi antigua ciudad natal de Tomskog, Minnesota. Sugerí ir a ver una antigua propiedad por la que había pasado 1000 veces de camino a la escuela. Era un enorme campo vacío en las afueras de la ciudad con nada más que unas pocas casas en ruinas que podrían ser derribadas fácilmente. Sabíamos que el lugar era propiedad privada, pero no teníamos idea de quién era el propietario. Mi jefe estaba muy emocionado con esto. Verán, el cliente ya había considerado cancelar todo el asunto, pero si le ofrecíamos una propiedad, probablemente podríamos obtener un cheque de bonificación considerable, junto con una tarifa de búsqueda. Con eso sería suficiente para quitar la palabra practicante de mi puesto de trabajo. Como había sido yo quien había sugerido el lugar, me dieron tiempo libre para ponerme en contacto con el dueño de la propiedad. Hubo algunos problemas al inicio. Los documentos originales de la propiedad se habían dañado durante una inundación en 2014 y solo se había digitalizado una parte del archivo. Es posible que el documento que estaba buscando aún no se hubiera digitalizado y, al no haber documentos disponibles de inmediato, comencé a sospechar lo peor. El empleado de la oficina municipal prometió que se comunicaría conmigo dándome una respuesta en un rango de 4 a 8 semanas, 12 como máximo. Esto no era una opción, por lo que hice mis maletas, le llevé mi gato a mi madre, compré el elegante BMW marrón y me encaminé rumbo a aquella carretera familiar. Me detuve 2 veces para cargar gasolina y un desvío innecesariamente complicado debido a un roble caído, pero llegué a aquel lugar justo cuando el sol comenzaba a ponerse. Después de tantos años, ese lugar estaba exactamente como lo recordaba, como una gran propiedad vacía, ahora cubierta por la nieve manchada de lodo de febrero. Un granero deteriorado en el borde de la propiedad y una pequeña cabaña de madera de un piso justo al lado. Todos los caminos estaban cubiertos de maleza y no había senderos a la vista. Pensé en volver por la mañana, pero vi que me quedaba algo de tiempo. Quizás habría una gran placa con el nombre del propietario al frente. Si resultaba así, podría tenerlo todo arreglado en un solo día y estar de camino a casa sin siquiera tener la necesidad de desempacar. Se estaba haciendo tarde y las sombras se hacían cada vez más grandes, pero estaba dispuesto a arriesgarme. Revisé mi teléfono 2 veces, saqué una linterna del maletero y cerré el coche con llave. La nieve era lo suficientemente profunda como para llegar a mis rodillas. Mis elegantes zapatos se sentían como papel. El frío pasó directamente. Aún así seguí adelante y atravesé el campo en línea recta. Sobreestimé gravemente cuánto tiempo me quedaba. Cuando llegué a la cabaña ya estaba oscureciendo. Usando la linterna, di una vuelta rápida por el lugar, solo para asegurarme de no caer en alguna trampa. No tardé mucho en darme cuenta de que este lugar llevaba años abandonado. No solo estaba tapiada alrededor,
sino que las tablas utilizadas estaban podridas. Era un milagro que el lugar todavía estuviera de pie. Intenté tocar un poco la puerta para asegurarme de que no hubiera nadie en casa. Y fue el caso. El lugar estaba desolado. Busqué algún tipo de nombre, placa o lo que fuera. Algo grabado en alguna pared de alguna parte. Cualquier cosa, pero no había nada. Consideré en regresar por la mañana, pero podía ver nubes oscuras en el horizonte y no quería caminar sobre la nieve más veces de lo necesario. Decidí explorar un poco el lugar. Después de todo, no estaría de más echarle un vistazo al interior si la puerta estaba abierta. Al acercarme, noté algo extraño. Había algo grabado en la parte superior del marco de la puerta. Palabra por palabra, mi linterna reveló la frase completa. Nadie ha vivido nunca en esta casa. Intenté entenderlo. No tenía mucho sentido. ¿Qué diablo significaba esto? Claro que alguien había vivido ahí. Alguien la había construido y era dueño de la propiedad. ¿Por qué habría una casa en medio de la nada en la que nadie ha vivido nunca? Dudé. Algo me decía que simplemente me fuera y volviera por la mañana. Pero las nubes en el horizonte y mis pies helados me decían lo contrario. Estaba esa frase tallada. Eso significaba que alguien tenía la costumbre de dejar mensajes. Lo más probable era que hubiera más adentro. Al girar un poco la manija, noté que la puerta estaba abierta. Entonces, entré. La cabaña estaba distribuida de una forma muy básica. Había una habitación grande con un banco de madera frente a una chimenea. Había 2 mesas hechas a mano y la pared de un costado estaba con un estampado de hierbas secas, principalmente azules y negras. Había una piel de vaca sorprendentemente limpia en el suelo, así como una pequeña puerta al lado este de la habitación, la cual conducía a la cocina. En su mayoría no era más que una estufa antigua y un par de armarios, pero quienquiera que hubiera vivido ahí debía estar acostumbrado a un estilo de vida austero. Pero no era así. Me corregí. El letrero decía que nadie había vivido ahí. Entonces, ¿por qué había muebles? Decidí ignorar aquel mensaje por un momento y, en su lugar, me concentré en encontrar el nombre del dueño del lugar. Puede que hubiera algunas iniciales en los muebles hechos a mano. Primero moví suavemente el banco y las mesas, alumbrándolos con mi linterna. No había ninguna marca, pero rápidamente surgió otro problema. Mi linterna se estaba apagando. Empezó a parpadear. Mirando a mi alrededor, no pude ver otra posible fuente de luz que la vieja chimenea, y esperaba que esa cosa no estuviera obstruida. Por otro lado, había leña y tenía un encendedor. Había dejado de fumar hace unos 2 años, pero siempre tenía el encendedor conmigo por si acaso. Rompiendo un trozo de corteza y encendiéndolo, verifiqué un par de veces para asegurarme de que el humo se disipara y subiera. Sorprendentemente, así fue. Pensé que también podría usar mi celular como linterna, pero no quería agotar la batería. En vez de eso, encendí el fuego y dejé la puerta de la entrada abierta por si el humo no se disipaba por completo. El envenenamiento por monóxido de carbono no es ninguna broma. Mientras el fuego se encendía, me senté a descansar en el banco. Era una pequeña cabaña bastante acogedora. El tipo de lugar en el que te quedarías una noche o 2 cuando vas a pescar. Me imagino a mi papá calentándose las manos junto a ese fuego. Lo perdí en el 2010 y ese era el tipo de lugar en el que se habría sentido más a gusto. Mientras me calentaba las manos y veía cómo mi sombra se alargaba,
Podía imaginarlo sentado a mi lado. Casi podía oírlo. Y en ese momento, mis ojos se dirigieron a un espacio justo frente a la chimenea. Un espacio donde una pequeña placa de hierro protegía el suelo. No sé qué me impulsó a mirar más de cerca, pero me di cuenta de que no había tornillos ni clavos que sujetaran la placa. Entonces, con un rápido toque del atizador de fuego, se soltó, revelando una especie de caja de metal improvisada. Había 4 artículos en total ahí adentro. Un reloj de bolsillo roto, una cantimplora vacía, 3 casquillos de escopeta gastados y un pequeño diario. Fui directamente al diario y busqué un nombre. Afuera estaba oscureciendo, así que me acurruqué alrededor del fuego. Cuando la nieve empezó a golpear la madera, tuve 2 opciones: robar este diario o leerlo junto al fuego mientras la tormenta avanzaba. Fueron mis pies fríos los que decidieron por mí. Me quité los zapatos y los calenté junto al fuego, mientras comenzaba a leer lentamente el texto en cursiva del viejo diario. No es el tipo de trabajo que había imaginado que haría en un bufete de abogados, pero las cosas nunca salen como las planeas. Abrí la primera página con la esperanza de encontrar un nombre, pero en cambio fui recibido por un texto extraño. Diario escrito por... y nada más. Eso era todo. Sin nombre. Solo eso. Le di la vuelta al libro, de un lado a otro. Ningún nombre por ninguna parte. Seguí leyendo. La primera página decía lo siguiente: Una vez tuve un nombre y creía en algo. Ahora sigo aquí, maltrecho y vacío. Mi historia es inusual ya que mi mente se vuelve distante y se blanquea por el sol. Mi corazón arde en ira, pero no puedo recordar por qué. Pasé la página. No pude evitar sentirme intrigado, más que por el motivo de encontrar el nombre del autor. Esta casa no es de mi propiedad, y que yo recuerde, nadie nunca ha vivido aquí. Procedió a discutir extensamente la parte de su historia que sí recordaba. Creció en Wisconsin, fue hijo de un zapatero. Contaba pequeñas anécdotas de su larga vida. Su primer beso, su primer amor, su primera casa. Pero cuanto más intentaba recordar, más confuso parecía volverse. Con todo esto, estaba empezando a pensar que quizás nunca encontraría un nombre, pero no estaba tan seguro de por qué. En algún momento el escritor de este diario recordó que algo había sucedido. No podía explicar qué, ni por qué, ni dónde, pero recordaba algo que había alterado su rutina. Algo que recordó y, al parecer, lo había molestado. Habló de levantar barricadas, tener preparada una escopeta cargada y encerrarse dentro durante días. Quizás fue aquí donde me opuse. Escribió. Podría ser, debería ser, pero no puedo decir que así fuera. A continuación, detallaba haber pasado por algún tipo de pelea, pero no podía imaginarse contra qué o quién era. El texto estaba escrito de una manera tan extraña. Me di cuenta de que había segmentos, como si el diario estuviera escrito pieza por pieza, y era imposible decir cuánto tiempo había pasado entre uno y otro escrito. Incluso ahí mismo, el autor se lamentaba por haber sufrido una aleatoria pérdida de grandes segmentos de tiempo. No pude evitar considerar los otros elementos de la caja, en particular los casquillos gastados de la escopeta. El autor procedió a explicar cómo había roto su propio reloj de bolsillo, ya que eso lo frustraba.
Estaba perdiendo la noción del tiempo. Él podría pensar que habían pasado 10 minutos, solo para darse cuenta de que, en realidad, había pasado toda la noche. Había roto su reloj como recordatorio de que ya no podía confiar ni en sí mismo. Tal vez recuerde esto. Escribió. ¿O el reloj volverá a funcionar por sí solo? Un ruido repentino me interrumpió de mi lectura. Al mirar hacia arriba, pude ver que el fuego de la chimenea se estaba extinguiendo. El sonido que estaba escuchando en realidad provenía de mi teléfono. Resulta que era mi alarma para ir a dormir. Había estado sentado ahí durante 6 horas. Eso no tenía sentido. Me levanté, agarrando el diario. En efecto, no había nada ahí. La cabaña estaba vacía, pero no aliviaba esta repentina sensación de temor que me estaba dando, como si acabara de suceder algo horrible. Pero no podía explicar exactamente qué había sido. Al mirar el diario me di cuenta de que me sentía exactamente como lo había descrito el autor. Sentí una ansiedad inexplicable, como esa sensación de inquietud que tienes cuando sientes que alguien te está mirando, solo que ese sentimiento era más palpable. De pie, de espaldas a la chimenea, seguí leyendo. Continuó explicando que su cantimplora estaba vacía, pero que no recordaba haber bebido de ella. Detalló sus planes para ocultar algunos objetos junto con su diario, durante un día entero, solo para ver si podía recordar dónde los había dejado. Pero todavía no sería momento de hacerlo. Se lamentó. Hay otras cosas con las que tengo que lidiar. Aquí era donde entraban en juego los proyectiles gastados que estaban con las demás cosas. El autor reveló cómo habían entrado un grupo de intrusos extraños. Había terminado con todos con su escopeta. Escribió en detalle sobre los 3 disparos que había dado, pero que no podía recordar nada sobre ellos. Si es que eran hombres, mujeres o niños. No había manera de saberlo. Los enterré junto al granero. Detalló. Parecía que era lo correcto. ¿Por qué estoy llorando? A medida que el diario se acercaba a su fin, el autor intentó resumir sus pensamientos restantes. Algo se le había ocurrido, en donde quiera que estuviera cuando había escrito esto. Hizo algo y, como resultado, todo quedó destruido. Estaba devastado, pero ni siquiera podía recordar por qué. Era como una memoria muscular. Algo en su cuerpo recordaba la tristeza. Escribo en esta puerta que nunca nadie ha vivido aquí. Escribió. No recuerdo este lugar ni nadie que viva aquí. Sirve como advertencia y recordatorio de que este no es mi hogar. Y en la página final, el autor describió cómo había colocado todo en una especie de caja de seguridad escondida a un costado del fuego. Haría esto por un día, para ver si recordaría recuperar sus cosas. Evidentemente, no podría. Con sus últimas palabras, en la última página, dio una última idea. Quizás en un momento de claridad. Todo empezó cuando encendí el fuego. Escribió. Todo empeoró después de que encendí el fuego. Al girarme a mirar la chimenea y los leños chisporroteantes, poco a poco me di cuenta en qué
tipo de situación me había metido. Accidentalmente había seguido los pasos de un hombre que solía estar en aquella cabaña. Un hombre que pudo haber sido el dueño de la casa, pero que ni siquiera podía recordarlo. O quién sabe, tal vez simplemente solo pasaba por aquí. Decidí arriesgarme y simplemente irme. Tomé el diario, abrí la puerta y me preparé para enfrentar el frío clima. Pero algo sucedió en ese mismo momento. Algo me hizo detenerme y quedarme ahí. Me quedé ahí el tiempo suficiente para que mis manos se pusieran azules y solo volví en mí cuando un copo de nieve cayó en mi ojo. No estaba solo. Había algo ahí y me estaba haciendo algo. Se sentía un poco como si me estuvieran comiendo vivo. No físicamente, pero tenía una sensación parecida. Era algo extraño, como si algo tomara una parte íntima de lo que te hace ser tú y la arrancara. Aún recuerdo esa sensación. Así era como se sentía. Pero es difícil explicar algo que no recuerdo. Se siente como tener un vacío en la mente, pero se siente el instinto de llenarlo con algo malo. Como ver una película de terror y saber que algo horrible está a punto de suceder. Cada vez que pienso en ello, tratando de imaginarlo en mi mente, tengo el mismo sentimiento. A veces mi mente lo recuerda como una especie de silueta oscura, toscamente formada como una persona. Otras veces la muestra solo como una persona. Cambia cada vez que lo miro, pero no hay nada ahí que recordar. Así que mi mente llena los espacios en blanco. Pero ¿quién puede decir que todos esos espacios en blanco no existen? Me di vuelta y me di cuenta de que todo este tiempo había estado expuesto a esta cosa. Me estaba haciendo algo. Y era lo suficientemente malo como para hacerme correr de regreso hacia la oscuridad de la casa. Al recordar esto, lo que realmente recuerdo haber sentido fue un inmenso pánico. Un sentimiento de presa, como si intentara escapar de un animal salvaje. Terminé en el viejo granero, donde me escondí detrás de un montículo de escombros junto a una de las paredes derrumbadas. Mis dedos estaban helados, pero iba a pedir ayuda, pasara lo que pasara. El único problema fue que no recordaba el código para desbloquear mi teléfono. Lo intenté, pero entre mis dedos que estaban demasiado fríos para registrarlos y algo insondable que se acercaba a la vuelta de la esquina, decidí que era mejor agacharme y estar en silencio. Porque, aunque no recuerdo nada sobre sus características físicas, recuerdo haber pensado que esa cosa por alguna razón no era muy perceptiva. Pasó de largo, pero no podía emitir ningún sonido sin revelar mi posición. Pedir ayuda de esta forma estaba fuera de discusión. En lugar de eso, volví mi atención al diario. Mi pantalla de bloqueo tenía una imagen brillante borrosa en el fondo, lo que me permitía usarla como una especie de linterna improvisada. Por alguna razón, no tenía miedo de que la criatura me viera como tal. ¿No tenía ojos? Pasé las páginas de un lado a otro, buscando un segmento en particular. Había algo en el arma que el autor había usado para enfrentarse a los intrusos que me había dejado dudas, pero apenas pude distinguir algo en ese diario.
Entre mi corazón palpitante, mis manos heladas y la cosa extraña que acechaba, no podía entender el maldito texto en cursiva. No recuerdo qué tipo de sonidos hacía la criatura, pero puedo recordar los sonidos que sonaban en el entorno cuando pasaba. Recuerdo que la madera se rompía mientras algo trepaba por las paredes. Recuerdo el crujido de la madera por el peso repentino que caía ahí. Recuerdo una puerta que se había hecho trizas al haber sido arrancada de sus bisagras. Finalmente encontré la página que estaba buscando. Justo después de que el autor hablara de que no sabía por qué estaba triste por matar a los intrusos, escribió lo siguiente. Tiré esa maldita cosa al pajar. No he podido recuperarlo porque el recuerdo de su forma se me escapa. ¿Cómo se puede reconocer un arma que no recuerdo haber tenido en las manos? Esperé a que la entidad saliera antes de subir las escaleras. Es una sensación extraña intentar equilibrar el instinto de correr con el pensamiento obsesivo de quedarse callado. Cada crujido del suelo provocaba escalofríos por mi cuerpo, curvando los dedos de mis pies en anticipación de que algo me pasara por encima. Pero no pasó nada. No me tomó mucho tiempo encontrarlo. Era un viejo rifle de caza con 2 cañones. Al mirarlo, vi que todavía estaba cargada. Quizás funcionaba, o quizás no. No era un experto, y no tenía más remedio que intentarlo. Sería un blanco fácil sin aquella arma. Después de todo, no podía recordar dónde había estacionado mi auto. Decidí pasar a la ofensiva. Bajé las escaleras demasiado rápido y, al poco tiempo, escuché un ruido escurridizo. Al momento en que algo entraba en el viejo granero. Recuerdo estar a unos buenos 15 pies de distancia y levantar el arma hacia él. Se detuvo, pero yo también. Por un tiempo, simplemente nos dimos vueltas el uno al otro. Recuerdo que mi movimiento había sido en respuesta a una amenaza. ¿Tú estás jugando? ¿O quieres comerme?, pregunté. Si vas a comerme, apuesto a que todos esos recuerdos desaparecen después de un tiempo. Serán digeridos. Entonces, si es así, no recordarías qué es esto ni qué hace, pero si lo recuerdas, ¿no? Recuerdo haberle dado unos golpecitos al rifle para dar énfasis. Hubo una larga pausa, pero no recuerdo por qué. ¿Respondió? ¿Podía hablar? Si solo estás jugando, entonces quizás recuerdes que esto está cargado. Y es posible que sepas lo que hace. ¿Viste lo que pasó cuando lo usó? Lo escuchaste. Hubo una breve pausa. Dejamos de dar vueltas. Agarré el arma con más fuerza y di un paso adelante avanzando. Si se trata de un depurador de memoria y funcionara de alguna manera como lo hacemos nosotros los humanos, absorbería y convertiría todo lo que consume en algún tipo de nutriente. Pero si simplemente fuera una especie de recolector de recuerdos, sea por la razón que fuera, entonces tendría la posibilidad de recordar las cosas. Ese fue mi razonamiento. O tal vez era inteligente, quizás tanto como yo. Regresé afuera. Incluso en la nieve recién caída, logré encontrar lo que quedaba del camino que había hecho para poder llegar ahí. Caminé hacia atrás por el sendero, con mi rifle apuntando firmemente a algo. No quería apretar el gatillo. Si fallaba, estaba muerto. Tener los medios para defenderme era suficiente para mantenerlo alejado, por ahora. Creo que me había hecho algo.
a pesar de no estar cerca de mí, aún sentía sus efectos. Seguí cayendo en ese estado de fuga, dando vueltas y perdiendo el control de hacia dónde iba y por qué. En un momento me quedé ahí, mirando boquiabierto a la oscuridad, mientras mi rifle caía al suelo. Pero ahí, en la oscuridad, surgió un recuerdo. El mismo recuerdo que tuve sobre esa cabaña. Pensamientos de mi papá llevándome a pescar. En aquel entonces usábamos botas de goma y, en lugar de nieve, había barro. Era profundo y tenía que caminar del mismo modo que lo hacía en la nieve. Quizás eso fue lo que desencadenó aquel recuerdo para empezar. Intenté mantener esa imagen en mi cabeza. La emoción mientras recogíamos nuestro cebo. Aprender a hacer un nudo adecuado. Obtener las medidas correctas para la distancia entre el anzuelo, el peso y el corcho. Casi podía oír el hilo de pescar girando mientras el corcho rojo y blanco cruzaba el lago. Aferrarme a algo que sabía que no podía olvidar era todo lo que necesitaba. Se convirtió en una especie de base que me impidió perder completamente la cabeza y la concentración. Podía seguir adelante, aferrándome a algo que sabía que era verdad. Fue un respaldo que me ayudó a no perder el enfoque. Agarré el rifle y seguí adelante. Mientras lo hacía, recuerdo que algo hizo crujir los árboles cercanos y se retiró hacia el bosque. Cuando regresé a mi auto, aquella extraña sensación, como si de una toxina se tratara, se había apoderado de mí por completo. En ese momento tenía poco o nada a qué aferrarme, excepto algunos recuerdos preciados. Me metí en mi auto, cerré todas las puertas y me coloqué en posición fetal en el asiento trasero, todavía agarrando el rifle. Mi cuerpo no sabía cómo reaccionar. Tenía calor, frío, completamente despierto y profundamente inconsciente. Todo aparentemente al azar. Perdía mi sentido de permanencia ante cualquier objeto. Movía la cabeza hacia adelante y hacia atrás, olvidando por completo lo que estaba haciendo e incluso lo que estaba sucediendo. En un momento, algo hizo crujir la puerta del pasajero. Quizás alguien intentaba abrirla. Por suerte, todas las puertas estaban cerradas y yo tenía las llaves. Recuerdo estar acostado en la parte trasera del auto, levantando el rifle. Entonces, hubo una pausa. Una larga. Algo me hizo negar con la cabeza. Me hizo enojarme y tener miedo. Estaba muy asustado. Me dejó con la sensación de una manada de lobos que mira fijamente a un conejo. Tenía algo que quería. Algo que valoraba profundamente. De nueva cuenta, estas criaturas eran solo eso. Una nada inexplicable. No recuerdo qué aspecto tenían. Ni siquiera recuerdo si era un solo ser físico. Por el contexto, creo que podía hablar. Creo que me dijo algo que no quería escuchar. Y hasta el día de hoy, cuando pienso en ello, mi mente simplemente evoca estos horrores del mundo. Dientes, piel y garras. Pero no bajé mi rifle, ni por un segundo. No probé suerte y no desafié al destino. Y cuando salió el sol, aquella cosa ya no estaba. Y con ello se fueron los sudores, la confusión y gran parte de los vacíos de memoria. Lo primero que hice fue comprobar el casquillo de la escopeta. Resulta que ya estaba gastado, vacío.
Eso deja muchas preguntas, la mayoría incómodas. Si esa cosa solamente estuviera recolectando recuerdos, habría sabido que no podía dañarla. Si supiera eso, ¿por qué me dejó ir? ¿Cambié mi libertad a cambio de algo? ¿Cómo podría siquiera saberlo? Pero si solo se estaba alimentando, entonces, ¿cómo sabría que debía mantenerse alejado del rifle? He logrado armar esta historia pieza por pieza. Algunos de mis recuerdos todavía son un poco inestables, pero este es el recuento más completo que puedo hacer. Intenté llenar tantos espacios en blanco como pude, pero es difícil. Guardé el diario. Creo que todavía lo tengo en alguna parte. Se lo mostré a mi jefe, pero fue un consuelo débil. El cliente acabó eligiendo otro sitio, dejándonos en una situación terrible. No hace falta decir que ese viaje no me permitió ascender. Eso sucedió años después. Sí, todavía trabajo ahí. Misma firma. Tengo la sensación de que esto no solo hizo que la gente olvidara cosas, también hizo que la gente fuera olvidada. A pesar de todos mis esfuerzos, ni una sola persona que he conocido o con la que he hablado puede recordar que alguien haya oído algo sobre las personas que solían vivir ahí. Incluso el trabajador de la oficina municipal seguía olvidando que, para empezar, había hecho la solicitud para preguntar sobre el terreno. Aunque eso podría haber sido simplemente pereza. Pero tengo la sensación de que me falta algo. Aunque he comprendido la mayor parte de esto y la mayor parte de lo que sucedió ahí, a menudo tengo la sensación de que perdí algo. En estos momentos, cuando todo el mundo parece incierto y cierto a medias, recuerdo ese día con mi papá. Escucho el giro del hilo de pescar. Pero aquí está la cuestión, Reddit. Esto es lo que me molesta. Esto es lo que me hizo querer publicar esto, para guardarlo para la posteridad, como un diario propio, escondido junto a mi propia chimenea. Y es que últimamente no recuerdo cómo eran los ojos de mi papá. ¿Simplemente lo estoy olvidando? ¿O algo lo está olvidando por mí? Como recordatorio final, quiero avisarte que actualmente ya nos encontramos en Spotify, subiendo gradualmente las historias de este canal para que puedas llevarlas hasta donde te encuentres y sigas enfrentando tus miedos en cualquier momento. También tengo 2 canales alternos a este: SCP Files, donde se seguirán subiendo todos los videos SCP que estaban inicialmente aquí, y Damita de Blanco, donde verán mi lado manco y gamer fuera del terror. Pam, 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 pam. ¡Ah, no mames! Para conocernos mejor. De igual forma me encuentro en TikTok subiendo contenido que seguramente te interesará. Nos vemos pronto. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de tu agrado. Agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cualquier amante del terror es bienvenido. Enfrentando tus miedos, yo soy Lara.